Para tener entes libres que nos permitan construir sociedades liberadas, no queda otra vía que la insurrección del pensamiento. Subvertir la palabra es nuestra consigna. Tener pueblos que construyan con su lucha liberación es nuestra tarea y, ante todo, nuestro objetivo. Alternativa, la radio-revista, contrapeso mediático frente al poder corrupto de la desinformación. El imperialismo no es ciencia ficción, es real. Está aquí y usará todas sus fuerzas contrarrevolucionarias para intentar arrebatarnos las conquistas logradas en revolución. Usted comparte Alternativa, la radio revista. Saludos revolucionarios desde Quito, Ecuador. Un abrazo revolucionario para Geraldina Colotti, Gabriela Pereira y Roberto Pazmiño. Concluimos una semana de la sinrazón jurídica, una semana de la sinrazón mediática, diríamos una semana de la sinrazón política, una semana más de la sinrazón jurídica, una semana más sin Estado de Derecho en el Ecuador. No cabe duda que nuestro país vive una regresión política más descarada, instaurada no solamente por la acción de traición de un gobernante considerado en su entonces como aliado, pero que, más que aliado, fue un silente infiltrado durante todo el proceso de la Revolución Ciudadana. No cabe duda que la acción que ejercen en todos los ámbitos está orientada no solamente a descorreizar el país, sino, y fundamentalmente, a convertir a Ecuador en una colonia o simple dependencia política del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya ni siquiera las formas guardan en su desvergonzado empeño de destruir la patria, así como también destruir la esperanza construida durante una década de cambio de época. Hoy lo hacen de una manera descarada, vergonzante, pues tienen el poder acaparado desde la estulticia de un traidor y su empeño en pasar a la historia como el peor gobernante que registra la historia. La acción de gobierno no se caracteriza indudablemente por la acción hacia los pobres. Se caracteriza por la sumisión a un modelo impuesto por el cogobernante Fondo Monetario Internacional que somete a los pobres. Traición y sumisión pasan a ser condiciones para garantizar al establishment oligárquico y su predominio material, como también dominio cultural, para que las mayorías vivan en miseria y postergación, mientras una élite explotadora goza de la abundancia y el privilegio que le concede la bestia tenedora del poder político, Moreno, es decir, la sinrazón al poder. Durante décadas, el Fondo Monetario Internacional aplicó una despiadada política de austeridad fiscal en los países subdesarrollados y eso es lo que aplica en Ecuador sobre la base de la sumisión de la bestia. El objetivo siempre fue generar un superávit primario en las finanzas públicas para asegurar el pago de la deuda externa, aunque eso significara condenar a economías enteras al estancamiento, el desempleo y la pobreza. La ayuda, entre comillas, del Fondo Monetario siempre tuvo el efecto de prolongar la agonía económica para asegurar la servidumbre financiera de países enteros, la servidumbre en la que cae Lenín Moreno. El Fondo Monetario Internacional
descubrió los beneficios de la política fiscal del gobierno de la bestia cuando se trata de rescatar a bancos y grandes corporaciones que son los actuales sostenedores de su régimen de facto. Y esos poderes, asociados al poder fáctico, que a propósito de esta semana que concluye, nuevamente asume un papel protagónico para sostener a la bestia. Disculpen, camaradas, en ser reiterativo, pero la bestia siempre estuvo asociada al poder de los autoritarios y de la sinrazón. Me recuerda mucho el contenido del magistral libro de Michel Foucault, titulado El poder, una bestia magnífica. Y sí, ese poder asociado del político a lo bestia con el poder mediático también a lo bestia es lo que está destruyendo esta patria. El poder mediático, convertido en alcahuete y beneficiario de la bestia política, cree que silenciando notas informativas o ignorando acontecimientos, estos no existen. Creen que porque ellos no publican, los hechos no existen, así de simple. Durante la presente semana, la denominada Asamblea Nacional Ciudadana convocó a un paro nacional, denominación con la que nunca estuve de acuerdo, porque en su contenido tenía otro carácter movilizador. Un paro nacional tiene otra dimensión histórica y política. El paro es el recurso de lucha más elevado con que cuentan los trabajadores, los pobres, los explotados y vilipendiados por este sistema. Y convocarse así en esos términos implicaba el grave riesgo de desgastar una medida de lucha válida. Pero más allá de esta lógica digresión, el poder a lo bestia de lo fáctico y mediático ignoró en sus portadas la jornada movilizadora que tuvo nuevas características como la de involucrar a amplios sectores sociales golpeados por la acción demoledora de un gobierno neoliberal, vendepatria y privatizador. Importantes las acciones movilizadoras donde se buscó un acercamiento con sectores poblacionales que se mantienen ajenos y alejados a la problemática política y jurídica, aún siendo víctimas directas del desgobierno actual. En gran medida, se informó e involucró en la lucha a esos sectores desde las organizaciones sociales, en ciudades, carreteras y campo, adquiriendo significativa presencia de lucha. Eso, que para nosotros fue muy significativo, para la bestia mediática identificada con la prensa corrupta y comprada por el régimen, valió nada. Es más, no existió, simplemente con la lógica de que porque ellos no publican, una realidad no existe. Lo que exige entonces de nuestra parte es la definición de una agenda de lucha más frontal contra la desinformación de los medios, que no informan sobre los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que no informan sobre la brutalidad política en el ejercicio de demoler el Estado de Derecho, que no informan sobre la acción popular movilizada en las calles. Obliga a la definición de una estrategia de desenmascaramiento de esos medios y su perversa tarea de silenciamiento informativo o lo que es peor, desinformación y manipulación. Lo que se publica o lo que se silencia tiene la marca de los grupos de inteligencia públicos y privados mediáticos, que operan dentro y fuera de los medios de información. Nos recuerda eso el filósofo mexicano Fernando Buenabad. Pues sí, camaradas, frente a esa acción de inteligencia de los medios, debemos contraponer la acción de las víctimas de los falsimedias, la gente, el pueblo consumidor del mensaje de la bestia informativa.
En esta tarea debemos involucrarnos todos y no debemos hacerlo de otro modo que ubicar directamente a la bestia mediática identificada con esos medios como un objetivo político de la acción popular. Ya es hora, tenemos que hacerlo, es ineludible esta tarea. No hay derecho que justifique la acción deliberada de silenciar lo que ocurre. La excusa de algunos de no saber, de no conocer, de no tener información, para no asumir la responsabilidad profesional y ética que le compete a un medio informativo, es francamente sospechosa y ridícula, pero ante todo, una acción mercenaria y perversa. Ningún pueblo debe soportar la ineficiencia inducida de un medio obligado de transmitir la información porque es propiedad social. Y siendo así, nos asiste la razón de defender derechos, el derecho de acceso a la información veraz y oportuna. No cabe duda que desde Alternativa Radio asumimos el reto de sumar esfuerzos para derrotar a la bestia aliada a la bondad de la bestia política. Abrazo revolucionarios. Pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra, madre tierra. Yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi país somos tuyos, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos tuyos, el futuro lo dirá.
mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Mi país, que tibieza cuando empieza a amanecer. Mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra. Quisieron derrocar los sueños de nuestros hermanos, quisieron matar la esperanza, volver al pasado, quisieron someter a un pueblo libre y soberano, quisieron desangrar la patria pero fracasaron. Quisieron someter por hambre, no nos doblegaron. Quisieron confundir a un pueblo, no nos engañaron. Quisieron tumbar la conciencia, pero no pasaron. Quisieron parar un proceso, pero fracasaron. Sátrapas ya salgan de mi vida. No quiero a mi patria dividida. No les basta el daño que le han hecho, que andan como cuervos al acecho. Quisieron pisotear a un pueblo que es bolivariano. Quisieron saquear la esperanza del venezolano. Quisieron derrumbar un sueño nuestro americano. Quisieron detener un cambio social y humano. Ya salgan de mi vida. No quiero a mi patria dividida. No les basta el daño que le han hecho, que andan como cuervos al acecho. Los mercaderes de los sueños tienen conexiones en el hemisferio y gastan millones de billetes negros en conspiraciones. Pretenden que el pueblo se olvide que tiene memoria, que olvide sus muertos, que olvide su historia y andan confiscando las revoluciones. Hoy lanzo mi canto al viento contra lo que sea. Quizás matarán mi cuerpo, pero no la idea.
basta el daño que le han hecho, que andan como cuervos al acecho. Sátrapas que atacan de Compañeras y compañeros, camaradas, muy buenas noches. Cuando tenemos ya en este momento las 22 horas con 14 minutos y bueno, luego de haber disfrutado un buen día soleado como este sábado, creo que ninguno, totalmente despejado, un buen ambiente, un buen clima. Lo único que le hace diferente a este país es el tipo de gobierno que tenemos. Un gobierno que está totalmente al margen del Estado de Derecho y nos inquieta mucho, nos preocupa, diríamos, tanto que a veces darnos un respiro nos oxigena el espíritu, el cuerpo mismo, la mente, y no podemos quedarnos silenciados frente a todo lo que está ocurriendo aquí en el país. Y creo que durante estas últimas horas se han registrado algunas novedades y quiero que, a manera de alerta, compartir con ustedes, porque es parte de lo que hemos venido nosotros alertando a través de Alternativa Radio, así como también los camaradas de Artillería de la Palabra desde Roma, Italia, que cumplen una importante tarea de orientación y de información sobre lo que ocurre no solamente en el Ecuador, sino también en el mundo entero. Me gustaría tener más comunicación con ustedes, escuchar la voz de ustedes, tener un diálogo franco, sincero, fructífero diríamos, que signifique aporte, más ideas frente a lo que estamos viviendo al momento. Este es el país que tenemos, pero no es el país que queremos, compañeras y compañeros. Necesitamos recuperar la patria, necesitamos recuperar el Estado de Derecho. No podemos seguir contemplando cómo se despedaza este país dirigido por una banda de mafiosos, un gobierno mafioso, un gobierno de mercenarios de la política, que de la mano de los mercenarios mediáticos están conspirando contra la democracia ecuatoriana y están conspirando contra nuestros derechos. Qué bueno que es disfrutar unas horas de descanso, diríamos, en un fin de semana, pero les soy sincero, no deja de preocuparnos lo que está ocurriendo. Y el panorama político se abre hacia otros horizontes. Buscábamos y anhelábamos tener una orientación política más debida, más correcta, necesaria, oportuna, pero no hemos podido articular una organización política que nos guíe, que nos oriente y que ejerzan liderazgos ante todo, y también respuestas que se planteen frente a la coyuntura política que vive el Ecuador, muy grave por cierto. Pero tenemos una amplia capa poblacional que está ajena a los acontecimientos. Si ustedes miran más allá de nuestro entorno de redes sociales, hay mucha gente que no está en este espacio.
y que no sabe lo que es el Estado de Derecho, vivir en un Estado de Derecho. Aparentemente ellos están viviendo en su espacio de trabajo, ámbito laboral, pero no saben que no existe ya el Estado de Derecho en el Ecuador. No saben lo que significa una Corte Constitucional, un Consejo de Participación Ciudadana, para qué sirve, por qué lo eligieron además. Si la mayoría del pueblo ecuatoriano acudió a las urnas para elegir a este consejo, pero si conversamos con la gente, vemos que desconoce totalmente. Por falta de información en una parte, por falta de interés en otra. Hay mucha gente que dice muy fácilmente, yo con tal de trabajar y tener mi ingreso, no me importa la política, dicen. Es el criterio que se maneja la mayoría de la gente que está desinformada y ajena a los acontecimientos. Pero ahí viene la tarea de nosotros, siempre aprovechar un espacio para contactarnos con la gente. Si nos subimos a un taxi, conversar con el taxista, informarle, conversar, no plantear barreras que nos distancien de ellos, buscar acercamientos, ceder a veces en nuestras posiciones un poco para volver a engancharlos y atraerlos. Y van a ver que terminamos convenciéndoles. Si hablamos en una tienda, en una peluquería, en un mercado, conversemos con la gente, sin plantearnos con una posición ahí intransigente, siendo más flexibles, creando confianza, dándoles confianza a la gente para conversar. Yo he experimentado esta estrategia de diálogo con la gente y les digo que he tenido muy buenos resultados. He terminado convenciendo a mucha gente, alertándoles, conmoviéndoles, buscando que se interesen en lo que está ocurriendo en el país y que reaccionen. Las movilizaciones de la semana que termina, de alguna manera consiguió eso, más allá de la denominación de un paro general, como se había planteado, porque de lo que ocurrió no era un paro. Para llegar a un paro general de actividades se requiere de mucha organización política, además que hayan condiciones objetivas y subjetivas en el ámbito político, económico, pero ante todo una capacidad organizativa de quienes convocan. Pero fue importante las acciones movilizadoras, esporádicas, a manera de un relámpago que se presentaban en determinados sitios, fueron muchos, con grupos de 5, de 10, pero ya se creaba opinión pública. Y fue buena. Cómo concluyó la movilización hacia el centro de la capital sin dirigirse o pretender ingresar a la Plaza Grande, porque había prácticamente ahí una muralla de alrededor de unos 800 policías bien equipados. Cuando se optó acudir hacia el espacio del sector de la Marín, encontramos ahí a esa gente, a esa gran capa poblacional desinformada, desinteresada, pero con la presencia de todos y de todas, se motivaron y empezaron a despertar, se involucraron. Grupos de informales se involucraron allí y se interesaron, se unieron, a tal punto que se desató una represión dura, muy fuerte, porque ese es un sector neurálgico para la movilización y la unión entre el sur y el norte o viceversa. Y se paralizó. Y como reitero, mucha gente, trabajadores informales, se involucraron ahí. Se formó un solo cuerpo y se creó presencia más que todo movilizadora. Aunque no haya habido una sola cámara de televisión de la prensa corrupta, obvio, pero lo poco que se pudo transmitir a través de las redes sociales sí nos permitió tener un conocimiento cabal de lo que ocurrió ese día. Lo que falta es más organización, inclusive en el trabajo de redes. Nuestros teléfonos celulares deben convertirse en la cámara
que abra y permita llegar con esa imagen al resto. Y muchos no lo hacen. De modo que tenemos que definir una buena estrategia. Porque lo que viene, por falta de liderazgo político presente acá en el Ecuador, por falta de una organización coherente que responda a las necesidades objetivas y subjetivas de la política que es tan dinámica en estos momentos, hay situaciones que hay que tomarlas mucho en consideración. En un principio, inclusive Rafael Correa hablaba que habrá que esperar el 2021 para participar en un evento electoral y recuperar espacios con el voto popular, pero hasta el 2021, les soy sincero, ya tendremos patria destruida, destrozada, y quizá una derecha fortalecida dictatorialmente, porque Moreno está programando todo para entregar el poder a Guillermo Lasso. Desde luego, miren que esperar un evento electoral como el 2021 no nos va a permitir tener el espacio de participación, y así tuviéramos el favor del voto popular de la mayoría de la gente en el Consejo Nacional Electoral ilegítimo que tenemos, nos van a cometer un nuevo fraude. ¿Y saben qué? Todo ese aparente, esa vocinglería que tienen ahí de contradicciones entre los propios consejeros del Consejo Electoral, es toda una trama, una cortina, porque sobre la base de ese nuevo acuerdo replanteado por Moreno con la derecha ecuatoriana y principalmente con la banca, que es la que le sostiene este gobierno conjuntamente con los medios, Moreno está configurando el gobierno de Guillermo Lasso. Las discrepancias en el Consejo Nacional Electoral entre sectores social cristianos de Pachacuti y de Creo están configurando para que sea Enrique Pita de Creo el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Van a llevar a juicio político a los otros vocales y están configurando para que en ese proceso el que asuma la presidencia del Consejo Electoral sea Enrique Pita, representante de la banca de Guillermo Lasso. Y tomado el Consejo Nacional Electoral por Creo y Lasso, ¿creen ustedes que vamos a tener opciones de alcanzar el poder en el 2021? Por nuestra capacidad de voto sí, y aceptación sí, pero no nos van a permitir, porque se cometerá un nuevo fraude. Están empeñados en eso, en que no regrese el correísmo, como así lo denominan, a tomar el poder. De modo que el escenario se va modificando permanentemente, esta dinámica de la política, reitero, nos va involucrando en nuevos temas y también en nuevos espacios que tenemos que ir construyendo. Y uno de esos sobre el cual se está llevando, o más bien dicho, consensuando, porque prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana va a quedar desmantelado si no lo eliminan por completo. El presidente de este consejo está ya hablando, José Carlos Tuárez, está planteando ya la idea de promover una Asamblea Nacional Constituyente. Él está consciente de que les van a desaparecer prácticamente con el voto mayoritario que tienen en la Asamblea Nacional, o mediante una modificación a la misma Constitución de la República con una enmienda, les dejan desarmados y sin ninguna función. De modo que me parece interesante esto, porque también Rafael Correa ya viene hablando sobre este tema de una Asamblea Nacional Constituyente, y también de orientar la acción política e movilizadora junto a las organizaciones para ir a una revocatoria del mandato de asambleístas y, ¿por qué no?,
para forzar una muerte cruzada y que se vayan todos. Es un proceso no tan inmediato, diríamos, pero también estamos sujetos a que los organismos del Estado encargados de viabilizar esta posibilidad nos permitan. Por ello es que siempre insisto en que la única garantía que tenemos es la organización movilizada en las calles. No hay otra opción. Ellos son los tenedores al momento del Estado, del manejo, conducción del Estado. Tienen a este gobierno mafioso de delincuentes que han delinquido políticamente para destruir el Estado de Derecho. Tienen todo a su haber para impedir el regreso de una corriente correísta en el país, o por lo menos que se nos permita recuperar la democracia, recuperar el Estado de Derecho y también derechos, porque no tenemos derechos al momento. Y este camino no hay que descartarlo, el ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, forzar a eso. Si es necesario recoger firmas, podemos hacerlo, pero no podemos desestimar ninguna vía, ningún camino. Y si en el proceso nos permite ir cohesionando organización, bueno, mejor todavía. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, está consciente de que la tarea de recoger firmas puede ser ardua, pero tienen la capacidad ellos como organización, grupos religiosos que dirige Carlos Tuárez, tienen la posibilidad de recoger el número de firmas necesarias, alrededor de 2 millones de firmas. Es posible. De parte de las corrientes democráticas hay posibilidad de recoger las firmas y de sumar firmas ahí. Pero reitero, tenemos ahí ese bloqueo en los organismos del Estado y ahí el riesgo de que no se nos permita, ¿no? Podemos recoger más de 2 millones a lo mejor, pero no se nos acepte en el Consejo Nacional Electoral o se nos pondrá algunos impedimentos, que no cumplieron esto, que faltó esto otro, que falsificaron firmas, que hay firmas duplicadas. La situación es bastante complicada, compañeras y compañeros, por no haber construido en su debido tiempo una verdadera organización política que dé respuesta a los conflictos que tiene el país y también para mantener nuestro proyecto político de cambio, para recuperar nuestra vía democrática. Tenemos que asumir conciencia política, tenemos que involucrarnos más en política, en acción política, ser más activos ante todo, y ante todo tener la dosis de valor suficiente para poder seguir en la lucha, compañeros y compañeras. Hay algunos saludos, algunos mensajes, compañeros, compañeras que se interesan por escuchar, por compartir. Y les agradezco mucho porque hay ese interés de dar seguimiento a las transmisiones de Alternativa. Ojalá ya podamos ir regularizando y hacerlo todos los días de manera regular para tener una comunicación frecuente con ustedes, compañeras y compañeros. Por hoy les digo que disfruten de lo que nos queda de este fin de semana. Háganlo en familia, amistades, compañeros inclusive, ¿por qué no? Compañeras, camaradas. Hagamos algo de deporte, conversemos, reunámonos con la familia y dosifiquemos fuerzas para retornar el día lunes con la misma voluntad o quizá con mejor voluntad de lucha y capacidad de reflexión para involucrarnos en lo que estamos ahora planteándonos, asumir nuevos retos políticos, que es lo que ahora requerimos. Y bien, pues
nos despedimos, un abrazo para ustedes, que tengan una linda noche y mañana domingo, pues, hacer la actividad que nos dé vida ante todo. Con el abrazo revolucionario de siempre, compañeras, compañeros, camaradas, hasta pronto. Nos despedimos y les dejo con una canción para ustedes. La derecha política está de nuevo en el poder. La década triunfante del progresismo en América Latina demanda más trabajo político, más conciencia y acción revolucionaria. De nosotros depende recuperar los espacios perdidos. Si tú te comprometes, nos comprometes. Carecemos de medios para articular la acción revolucionaria.